Hapakamushki, Aileen Hamamushki, Kankishi. Saludos a todos, sean bienvenidos. Somos el grupo número 1 y el tema que interveniremos es procesos de formación socioeconómica del Ecuador. Breve historia socioeconómica del Abya Yala. Esta dominación es dada al continente americano por el pueblo Kuna desde antes de la llegada de los europeos. Este pueblo es originario de la serranía del Darién y al norte de Colombia, que hoy en día habitan en la región sur de Panamá y el norte de Colombia. Los Kuna de la Colombia son también conocidos como Kuna Tula. La cultura Kuna dice que cuenta con 4 procesos históricos marcados, que cada uno de ellos se conforma de distintos nombres, que son Cualagun Yala, Taguargun Yala, Tin Yala y Abya Yala. El último nombre que significa tierra salvada, querida y preferida por la pava y la nana. En término extenso que significa tierra de sangre y tierra madura. Así esta se llama Abya Yala, que se compone de ave, que significa sangre, y ala, que significa espacio o territorio de la Gran Madre. Así es como hoy en día comunidades, civilizaciones e organizaciones indígenas y representantes de cada uno de los continentes marcan América a sustituirlo por Abya Yala. Es utilizado en documentos, en conferencias y declaraciones orales como un símbolo de identidad y respeto de la tierra hablada. Las grandes civilizaciones de Mesoamérica: cultural, económica, sociedad y política. La civilización mesoamericana son sociedades que habitaron en la región central de América entre el año 2500 a.C. y 1521 a.C. El nombre Mesoamérica proviene del griego y significa medio o intermedio, y hace referencia a las tierras de Centroamérica. También se lo conoce como culturas precolombianas o pueblos originarios, junto resto de las culturas americanas. Cultura azteca. En sus inicios, las aztecas eran considerados una cultura mesoamericana por su naturaleza, hasta que llegó el siglo XV y decidieron sentar su propio imperio. Mayas es una de las civilizaciones más brillantes Mesoamérica. Se les atribuye esta característica de expresión por influencia en el desarrollo del conocimiento de la región. Sigue, tenemos, como vemos, los Olmeca. Se consideran la cultura olmeca como la madre de las anteriores, artífice de los global, al sentido de la cultura mesoamericana. Tenemos la cultura teotihuaca. Se quitan a las civilizaciones menos conocidas y las más enigmáticas de todas ellas, pues que se creen que se desapareció hace mucho tiempo de la invasión de los españoles. Muchas gracias. La economía. La economía en los pueblos mesoamericanos se sustentó principalmente en el trabajo humano, al no contar con máquinas o animales de carga. La propiedad y el cultivo eran principalmente comunitarios. Las principales fuentes de sustentación fueron la recolección, la agricultura, la pesca y la caza. Sociedad y política. La organización política implica un reordenamiento social. Desde el preclásico, 2500 años antes de Cristo, se evidencia una profunda división o estratificación social. En términos generales, se divide la civilización mesoamericana en 3 grandes grupos, que son principalmente la clase gobernante, los nobles y la gente común. Formas económicas de dominio colonial: mitas, obrajes, concertajes y haciendas. Pero tenemos que saber principalmente que durante la época colonial, en el año 1492 en adelante, especialmente en el continente latinoamericano, se desarrollaba un conjunto de formas de dominio económico sobre las colonias. Esto se caracterizaba especialmente en lo que era el Imperio Español, ya que ellos tenían una mayor parte de lo que era la colonia hispana. Esta forma de dominio económico se caracterizaba por ser déspotas y totalitarias.
Dichas prácticas también fueron caracterizadas de la época feudal, pero en este caso aplicaba en la época colonial. Pero las figuras eran las mismas, a donde a través del feudalismo, en donde existía un señor y un vallazo. ¿Qué es un vallazo? Un vallazo era quien trabajaba las tierras y el señor era quien proveía protección y quien ejercía el despotismo. Es decir, el señor abusaba de sus funciones en total gusto. Todos esos vallazos se les cobraba impuestos. A todas las personas que eran vallazos se les cobraban impuestos. Es decir, tributos, algunos eran especies con partes de las producciones, otras en monedas preciosas, dependiendo de lo que el señor deseara. A estos fue lo que se le denomina despotismo tributario y también imperio en la época colonial. Formas económicas de la dominación colonial. Mitas. Estas se desarrollaron en zonas coloniales andinas y en donde se les obligaba a los hombres a realizar trabajos pesados que eran vistos como una forma de pagar sus atributos. Obrajes. Eran una pequeña industria textiles en donde los indígenas eran obligados a trabajar como esclavos. Concentrajes. Al inicio se enmascaraba un sistema de servidumbre y esclavitud, en los cuales ellos eran el eje fundamental del sistema de las haciendas. Haciendas. Era una forma de organización económica típica del sistema colonial español y se utilizaba para describir un rancho amplio, habitualmente en la Pampay. Reducción de la población indígena y el tráfico de esclavos hacia América. Esto se da por el caos causado por los españoles al llegar a América. La despoblación ocurre durante la conquista en el siglo XIX. Se dice que antes de la llegada de los españoles habían 11 millones de habitantes y después 1,5 millones. Esto se da a causa de las muertes de los indígenas, mujeres y niños en batallas o simplemente por desquite o por venganza. Gran parte también fueron por enfermedades, ya que los indígenas tenían mucho tiempo sin haber tratado con los españoles y sus sistema inmunológico no estaba acostumbrado a las enfermedades como el tifo, el sarampión, la viruela y el paludismo. Las migraciones forzadas también causaron enfermedades, ya que los españoles trasladaron a los indígenas que vivían en clima caliente a clima frío, o viceversa. Estas personas sufrieron de paludismo, especialmente las que fueron trasladadas a climas calientes. Consolidación y el capitalismo. El capitalismo surge con la revolución industrial en 1750, mediados del siglo XVII. Sin embargo, para que surgiera este nuevo modo de organizar la economía y la sociedad, basado en la producción industrial, la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado, fue necesario un largo proceso de cambio en todos los planos de la vida de la sociedad europea. Fue en Inglaterra donde durante el siglo XVII se produjeron cambios económicos, políticos y sociales que transformaron la organización feudal, Edad Media, y prepararon las condiciones para el advenimiento de una sociedad capitalista. Dependencia periférica. Cuando hablamos de la dependencia periférica, hacemos alusión a la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia se basa en argumentar que la situación de establecimientos socioeconómica latinoamericana que se experimentó en la década de los 60 y 70 a finales del siglo XX se debe a que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para estos países de la periferia, en donde los países pudientes se sobreponen ante la periferia y estos no pueden avanzar quedándose así estancados. Esta teoría surge como una respuesta a la teoría de la industrialización, que se emanó de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. A los países de la periferia se les dejaba la producción y exportación de materiales primos de bajo valor agregado, mientras que a los países pudientes se dedicaban a la producción de bienes y servicios de alto valor agregado.